¿Has escuchado de los jinetes del Apocalipsis? ¿Y si te dijera que el Apocalipsis no es un evento futuro, sino un proceso que ya comenzó? No vamos a basarnos en teorías. Vamos a comparar lo que dice la Biblia con lo que está ocurriendo en el mundo. Y al final, vamos a ver en qué jinete vamos en estos tiempos, y tú decides si esto es coincidencia o señal. Los llamados 4 jinetes del Apocalipsis aparecen en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 6. En este pasaje se describe cómo se abren sellos uno por uno, y con cada sello aparece un jinete diferente. Esto es importante, porque indica orden. No ocurren al mismo tiempo. No son eventos aislados. Son una secuencia. Y si existe una secuencia, entonces también existen señales que permiten identificar en qué punto estamos. Uno de los errores más comunes es pensar que los jinetes representan el final del mundo. Pero el texto no dice eso. Los jinetes aparecen al inicio de los eventos. Son señales de que algo empieza, no de que todo termina. Eso cambia completamente la interpretación. No estamos buscando un momento final repentino. Estamos observando un proceso que se desarrolla con el tiempo. El orden de los jinetes no es aleatorio. Primero aparece el caballo blanco, luego el rojo, después el negro y finalmente el pálido. Esto sugiere progresión. Primero algo invisible, luego conflicto, después crisis y al final, consecuencias graves. Si ese orden se puede observar en la historia, entonces el texto deja de ser simbólico solamente. Se vuelve interpretable. El primer jinete monta un caballo blanco. Se le da una corona y sale venciendo y para vencer. Pero hay un detalle clave. No se menciona que use violencia directa. No hay espada. No hay destrucción inmediata. Eso indica que su forma de conquistar es diferente. Si conquista sin guerra, entonces su herramienta no es la fuerza. Es la influencia. Conquista ideas. Conquista percepciones. Conquista la forma en la que las personas entienden la realidad. Esto no es nuevo en la historia, pero en el mundo moderno, alcanza un nivel completamente distinto. A partir de la primera década del siglo XXI, el mundo experimenta un cambio profundo. La información se vuelve inmediata. Las redes sociales conectan a millones de personas. Los algoritmos comienzan a decidir qué contenido ve cada individuo. Esto significa que la percepción de la realidad ya no es uniforme. Cada persona comienza a vivir en una versión distinta del mundo. Cuando la información puede ser controlada, filtrada o manipulada, entonces la verdad deja de ser un punto fijo. Se vuelve variable. Esto permite que grandes grupos de personas crean cosas completamente opuestas, basándose en fuentes distintas. La división comienza aquí. No con armas, sino con ideas. En los últimos años la inteligencia artificial ha llevado este fenómeno a otro nivel. Ahora es posible generar imágenes, voces y textos que parecen completamente reales. Esto crea un problema fundamental. La verificación se vuelve difícil. Y cuando no se puede distinguir entre lo real y lo falso, la confianza comienza a desaparecer. Si se analiza todo en conjunto, el patrón es claro. Conquista sin guerra. Influencia global. Cambio en la percepción de la realidad. El primer jinete no destruye directamente. Prepara el terreno. Hace posible todo lo que viene después. Si el primer jinete ya está activo, y su función es preparar el escenario, entonces la siguiente fase no es opcional, es consecuencia. Porque cuando las personas dejan de compartir una misma realidad, el conflicto se vuelve inevitable. El texto continúa con el segundo jinete, y su descripción es mucho más directa. Se le da poder para quitar la paz de la tierra.
La pregunta ahora no es si vendrá. La pregunta es, ¿ya está ocurriendo? En el siguiente episodio vamos a analizar el segundo jinete y su relación directa con los conflictos actuales en el mundo. Episodio 2. Si el primer jinete cambia la forma en que las personas piensan, el segundo cambia la forma en que las personas actúan. Porque cuando la verdad se fragmenta, la consecuencia natural no es estabilidad, es conflicto. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, después del caballo blanco, aparece el segundo jinete. El texto lo describe de forma clara. Un caballo rojo. Se le concede poder para quitar la paz de la tierra y provoca que las personas se maten entre sí. Aquí hay un detalle fundamental. No dice que destruya la tierra directamente, dice que elimina la paz. Eso implica un cambio progresivo, no un evento instantáneo. Quitar la paz no significa que todo el mundo entre en guerra al mismo tiempo. Significa que la estabilidad desaparece. Empiezan a surgir tensiones constantes, conflictos que no se resuelven, enfrentamientos que escalan poco a poco. La paz deja de ser la norma y se convierte en una excepción. Antes de que haya disparos, ocurre algo más profundo. División. Desconfianza. Polarización. Las personas dejan de verse como iguales, empiezan a verse como enemigos. Este es el punto donde el segundo jinete comienza a manifestarse, no en el campo de batalla, sino en la mente humana. Esto conecta directamente con el primer jinete. Si la verdad se distorsiona, las personas toman decisiones basadas en percepciones diferentes, y cuando esas percepciones chocan, aparece el conflicto. No es coincidencia. Es una secuencia lógica. Durante el siglo XX, el mundo experimentó conflictos masivos, guerras globales, tensiones entre potencias, una constante preparación para el enfrentamiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, comenzó un periodo conocido como Guerra Fría. No era una guerra directa, pero mantenía al mundo en tensión constante. Era una paz frágil. Con el inicio del siglo XXI, muchos pensaron que el mundo avanzaba hacia mayor estabilidad, pero ocurrió lo contrario. Los conflictos no desaparecieron, cambiaron de forma, se volvieron más complejos, más constantes y más difíciles de resolver. A partir del año 2014, las tensiones globales aumentan significativamente. Y en el año 2022, el conflicto en Europa del Este marca un momento clave. Una guerra abierta vuelve a aparecer en una región altamente relevante a nivel mundial. Esto rompe la idea de que los grandes conflictos eran parte del pasado. Demuestra que siguen presentes. Hoy, la guerra no se limita a enfrentamientos armados. También incluye ciberataques, manipulación informativa, presión económica. Esto amplía el alcance del conflicto. Ahora puede afectar a cualquier país, incluso sin disparar una sola bala. La inteligencia artificial introduce un nuevo nivel de riesgo. Permite automatizar decisiones, analizar escenarios en segundos, operar sistemas sin intervención humana directa. Esto aumenta la velocidad de los conflictos. Y cuando la velocidad aumenta, el margen para evitar errores disminuye. Si se observa el panorama global actual, el patrón es claro. Conflictos activos, tensiones constantes, incertidumbre permanente. La paz no ha desaparecido completamente, pero ya no es sólida. Se ha vuelto inestable. Y eso encaja con la descripción del segundo jinete. El segundo jinete no representa solo guerra tradicional. Representa la pérdida progresiva de la paz. Un estado en el que el conflicto siempre está presente, aunque no siempre sea visible. Y eso es exactamente lo que el mundo está experimentando. Si el orden continúa, entonces el siguiente paso es inevitable. Porque después del conflicto viene el impacto directo en la vida diaria. Escasez, crisis económica, dificultades para sobrevivir. Y eso nos lleva al tercer jinete. El texto continúa con el tercer jinete. Un caballo negro, una balanza en la mano, y una referencia directa a los precios de los alimentos. La pregunta ahora es más personal. No se trata de guerras lejanas. Se trata de algo que afecta directamente a cada persona. En el siguiente episodio veremos cómo el tercer jinete se conecta con la economía global, y por qué esta etapa puede ser la más difícil de ignorar. Episodio 3. Si el segundo jinete quita la paz, el tercero afecta directamente la supervivencia. Porque cuando hay conflicto constante, la economía no se mantiene intacta. Se rompe. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, aparece el tercer jinete. El texto lo describe de forma específica. Un caballo negro. El jinete sostiene una balanza en la mano. Y se menciona el precio del trigo y la cebada. Esto es clave.
no es una imagen abstracta, es una referencia directa a la economía y al acceso a alimentos. En el contexto antiguo, una balanza representaba medición y comercio. Pero en este caso, no se usa para justicia, se usa para racionar. Esto implica escasez. Cuando los recursos son abundantes, no se pesan con cuidado extremo. Cuando son limitados, cada porción cuenta. La balanza indica que algo ya no alcanza para todos. El texto menciona precios específicos de alimentos básicos. Esto no es casualidad. Precios altos significan que las personas deben gastar más para sobrevivir. Y cuando el ingreso no aumenta al mismo ritmo, la calidad de vida cae. Esto no es destrucción inmediata, es desgaste progresivo. La conexión es directa. Conflictos prolongados afectan producción, transporte, distribución. Esto genera interrupciones en las cadenas de suministro. Y cuando esas cadenas fallan, los precios suben. La escasez no aparece sola. Es consecuencia del conflicto. A partir del año 2020, el mundo experimenta un cambio económico significativo. Interrupciones globales, inflación creciente, aumento del costo de vida. Los alimentos, la energía y los servicios básicos se encarecen. Esto afecta a millones de personas al mismo tiempo. La inflación no destruye el dinero de inmediato. Lo debilita. Cada vez se necesita más para comprar lo mismo. Esto crea una presión constante sobre la población, especialmente en los sectores más vulnerables. Otro efecto importante es la desigualdad. Mientras algunos sectores logran adaptarse, otros quedan atrás. La brecha económica se amplía. Esto genera tensión social. Y esa tensión alimenta nuevamente el conflicto. La inteligencia artificial también está transformando la economía. Automatiza trabajos, optimiza procesos, reduce costos en algunos sectores, pero también genera incertidumbre laboral. Muchas personas comienzan a perder estabilidad en sus ingresos. Esto añade otra capa de presión al sistema. El mundo moderno depende de sistemas interconectados. Producción en un país, procesamiento en otro, distribución global. Esto hace que cualquier interrupción tenga impacto mundial. La escasez ya no es local. Puede ser global. El tercer jinete representa crisis económica y escasez. No destruye de inmediato, pero hace que la vida sea cada vez más difícil. Afecta directamente lo básico: alimento, recursos, estabilidad. Y eso lo convierte en uno de los más visibles. Si seguimos el orden, lo que viene después es aún más serio, porque cuando la escasez se vuelve extrema, las consecuencias son inevitables. Y eso nos lleva al cuarto jinete. El cuarto jinete es descrito como el más directo, un caballo pálido, y su nombre es muerte. Aquí ya no se trata de preparación, ni de proceso lento. Se trata del resultado final. En el siguiente episodio veremos cómo todo lo anterior converge, y por qué esta etapa es la más impactante de todas. Episodio 4. Si el primer jinete influye, el segundo divide, y el tercero debilita, el cuarto no inicia nada nuevo. El cuarto jinete es el resultado. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, aparece el cuarto y último jinete. La descripción es directa: un caballo pálido. El jinete recibe un nombre específico: muerte, y lo sigue otra figura, el Hades, que representa la tumba o el lugar de los muertos. Además, se menciona que tiene autoridad sobre una parte de la tierra para matar con espada, hambre, enfermedad y animales. Esto reúne todos los elementos anteriores. El color pálido no es casual. En el contexto antiguo, representa enfermedad, debilidad y muerte. No es un símbolo de poder, es un símbolo de deterioro. Esto indica que el cuarto jinete no actúa de forma independiente. Aparece cuando los otros ya han hecho su trabajo. El texto menciona tres causas principales: espada, que representa guerra; hambre, que representa escasez; enfermedad, que representa crisis sanitarias. Esto no introduce algo nuevo. Confirma que las consecuencias del conflicto y la escasez terminan afectando directamente la vida humana. Aquí la secuencia se vuelve evidente. Primero se altera la percepción, después se pierde la paz, luego aparece la escasez, y finalmente, las consecuencias se vuelven inevitables. El cuarto jinete no inicia el proceso, lo completa.
En los últimos años, el mundo ha experimentado eventos sanitarios que han afectado a millones de personas. Desde finales del año 2019, una crisis global mostró la vulnerabilidad de los sistemas de salud. Hospitales saturados, alta mortalidad en ciertas regiones, impacto global simultáneo. Esto demuestra que una enfermedad puede tener consecuencias masivas en poco tiempo. Cuando se combinan guerra, crisis económica y enfermedades, el impacto no es lineal. Se acumula. Cada problema amplifica al otro. Esto genera una presión constante sobre la población global. El texto menciona que el cuarto jinete tiene autoridad sobre una parte de la Tierra. Esto es importante. No habla de destrucción total inmediata. Habla de impacto parcial, pero significativo. Esto coincide con la realidad actual. No todas las regiones sufren igual, pero el efecto global existe. La inteligencia artificial también influye en esta etapa. Por un lado, mejora la medicina y la detección de enfermedades. Por otro, introduce nuevos riesgos, dependencia tecnológica, errores automatizados, uso en conflictos militares. Esto significa que puede ayudar, pero también amplificar problemas existentes. Hoy, muchas personas perciben que el mundo es más incierto, no por un solo evento, sino por la combinación de varios. Esto coincide con la etapa del cuarto jinete, una sensación constante de vulnerabilidad. El cuarto jinete representa las consecuencias acumuladas. No es un evento aislado, es el resultado de un proceso. Conflicto, escasez, crisis, todo convergiendo en un mismo punto. Si se observan los cuatro jinetes como un conjunto, el patrón es claro: influencia, conflicto, crisis, consecuencia. Esto no ocurre de forma instantánea, ocurre en etapas, y esas etapas pueden identificarse en la historia y en el presente. Si esta secuencia ya está en marcha, entonces la pregunta más importante no es cuándo comenzará. La pregunta es, ¿en qué punto estamos ahora? Los cuatro jinetes no son eventos aislados, son un proceso completo. Y si ese proceso ya comenzó, entonces queda una última cuestión por entender. ¿Qué significa esto para el futuro? Antes de continuar, hay una pregunta importante que quiero dejarte. Si esto realmente fuera un proceso que ya está ocurriendo en el mundo actual, ¿en qué jinete crees que estamos viviendo ahora mismo? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu interpretación. Y si quieres ver la parte final de este análisis, donde conectamos todo con el presente y el futuro de la inteligencia artificial, suscríbete, porque el último episodio no solo explica los jinetes, explica lo que viene después de ellos. Último episodio. Si los cuatro jinetes del Apocalipsis representan un proceso, entonces la pregunta más importante no es qué significan. La pregunta es, ¿en qué punto de ese proceso estamos ahora? Porque si la secuencia es real, entonces el mundo actual no es el inicio, es una etapa intermedia. El libro de Apocalipsis no presenta a los jinetes como eventos separados sin relación. Los presenta como una apertura progresiva de sellos. Esto implica algo fundamental. Cada evento depende del anterior. No se pueden entender de forma aislada, solo como una secuencia completa. El primer jinete representa conquista sin guerra directa. En términos modernos, esto se relaciona con la influencia sobre la percepción de la realidad. Información, narrativas, algoritmos. No controla territorios, controla ideas. El segundo jinete representa la pérdida de la paz. Esto se refleja en conflictos crecientes y tensiones globales constantes. No es guerra total en todo momento, es inestabilidad permanente. La paz deja de ser un estado normal. El tercer jinete representa crisis económica y escasez, aumento del costo de vida, presión sobre recursos básicos, inestabilidad en sistemas globales. No es destrucción inmediata, es deterioro progresivo. El cuarto jinete representa las consecuencias finales del proceso: enfermedad, muerte, impacto acumulado de los anteriores jinetes. No introduce algo nuevo, consolida lo que ya ocurrió. Cuando los cuatro se analizan juntos, aparece un patrón claro: influencia, conflicto, crisis, consecuencia. Esto describe un proceso gradual de deterioro global, no necesariamente rápido, pero sí acumulativo. Si se observa el mundo actual, se pueden identificar elementos de todas las etapas al mismo tiempo. Esto no significa que el proceso haya terminado. Significa que las etapas pueden coexistir.
Influencia digital. Conflictos regionales. Crisis económicas. Problemas sanitarios recientes. Todo ocurre en paralelo. La inteligencia artificial no forma parte del texto antiguo, pero sí forma parte del contexto moderno. Y su impacto es claro. Acelera la información. Acelera la economía. Acelera los conflictos. Esto no cambia la secuencia, pero puede acelerar su percepción. Si todo esto es una secuencia, entonces lo crucial no es solo entenderla, es saber en qué punto se está, porque cada etapa tiene consecuencias diferentes. Y la percepción de ese punto cambia la forma de interpretar el mundo. El propósito de este análisis no es afirmar certezas absolutas. Es mostrar cómo el texto antiguo puede ser comparado con patrones actuales. Algunas personas verán coincidencias, otras verán interpretaciones simbólicas. Pero la estructura del relato sigue siendo consistente. Una secuencia de eventos progresivos. Independientemente de la interpretación, hay una idea central que permanece. Los sistemas humanos son frágiles y pueden cambiar rápidamente cuando varios factores convergen al mismo tiempo. Historia, economía, conflicto y tecnología están profundamente conectados. La secuencia de los 4 jinetes no termina en el cuarto. Termina en la comprensión de lo que representa. Un proceso de transformación global que puede observarse en diferentes momentos de la historia y que sigue siendo interpretado hasta hoy. Este fue el análisis completo de los 4 jinetes del Apocalipsis y su posible relación con el mundo actual. Ahora quiero dejarte una última pregunta. Si esto fuera realmente una secuencia en desarrollo, ¿crees que estamos cerca del final del proceso? ¿O apenas entendiendo el inicio? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu punto de vista. Y si quieres más análisis como este, suscríbete. Porque el próximo contenido no será solo una interpretación. Será una exploración de lo que las antiguas profecías dicen sobre el futuro de la humanidad y la tecnología.